Bienvenidos a Balance, Salud y Vida. Les saluda la doctora Cobian con un súper tema. Dentro del contexto de la inteligencia emocional, vamos a hablar de las emociones peligrosas. Y ahí le va la primera. Encabezando el desfile tenemos a la ira. La ira es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque es una emoción que genera violencia. Es una emoción que nos hace sentir incapaces de controlarla y eso nos lleva a hacer cosas que perdemos el control. Entonces, la ira es una emoción muy peligrosa porque destruyo al que se me pone enfrente si es que la proyecto hacia afuera, pero si la proyecto hacia adentro, ¿qué cree? Me destruyo a mí misma. Ya hemos hablado en otras clases de la importancia de eliminar la toxina emocional de nuestra vida para poder mantener un buen nivel de acidez en la sangre, un pH. Entonces, la ira, obviamente, cuando me enojo, podemos ver los rasgos físicos, ¿no? De repente me siento caliente, hay personas que se les ponen la cara colorada, inmediatamente la respiración se acelera, ya no podemos respirar, el corazón late y late, o sea, son reacciones físicas que se generan por la toxina emocional de una emoción tan peligrosa como la ira. Entonces, me conviene aprender a manejarla. De otra forma, repito, corro el peligro de destruir a todo aquel que se me arrime o al que esté más cerca de mí, o de destruirme a mí mismo. Y eso es muy peligroso. Entonces, ¿cómo voy a trabajar la ira? Bueno, ahí le va. Evitar que se vuelva una olla de presión. ¿Cómo una olla de presión? Bueno, cuando estamos ahí aguantando soluciones o conflictos que no hemos solucionado, y mire que valga la redundancia de la palabra, pero es cierto, son situaciones que nos pasan y que de repente no sabemos cómo solucionarlas y, como diríamos clásicamente, nos las tragamos. Y ahí están generando toxina emocional como si fuera una olla a presión, o sea, ya llegando al tope, esperando que se le quite el tin para que empiece la presión. Y es cuando explotamos. Entonces, aquí la inteligencia emocional es muy importante porque es la que me va a llevar primeramente a identificar la emoción. Segundo, me va a permitir comprenderla. ¿Por qué me enojé? Esta parte es la más importante de la inteligencia emocional. Porque aquí, cuando trato de entender si me enojé porque esa acción o esa palabra que escuché o que me dijeron destapó alguna situación que no he trabajado en mi vida, pues me sirve porque me pongo a trabajar, ya que no quiero estar viviendo esa experiencia del enojo. Yo creo que a nadie le gusta vivirlo. De otra forma, también me ayuda a través de la empatía a tratar de entender las razones por las cuales se presentó esa situación. Y eso es valioso porque mientras estoy comprendiendo la emoción y estoy llevando a cabo estos pasos que le acabo de compartir, ¿qué cree? La ira va bajando. Y ya cambio de percepción y veo las cosas diferentes para pasar a la parte de manejarla correctamente. ¿Cómo manejo la ira correctamente? Bueno, hay muchas formas. Una de ellas es quedarme calladita, pero no tragármela, no, respirar profundo, relajarme, lavarme la cara con agua fría o darme un baño con agua fría si es necesario, salir a caminar, distraerme. Si voy a enfocarme en comprender la emoción, entonces lo voy a hacer, pero de una forma positiva, con empatía y tratando de identificar cuáles son esas áreas en las que me conviene trabajar para mejorar mi salud emocional. Entonces, la mejor forma de manejar la ira, repito, es aplicar estos pasos de inteligencia emocional. Y recuerde, si la proyecto hacia afuera, destruyo a mi prójimo. Si la proyecto hacia adentro, me destruyo a mí misma. Pero puedo aplicar la inteligencia emocional y puedo hacer algo más. Para todas esas personas que, como yo, tienen el privilegio de tener una buena relación con Dios, les recomiendo que ese proceso de la inteligencia emocional lo haga de la mano con Dios. ¿Qué cree? Se va a sorprender
cómo usted aprende a procesar esas emociones peligrosas tan rápidamente a través de la inteligencia emocional, pero de la mano de Dios. Eso es para los que comparten mi fe. Y bueno, creo que nos quedó claro, ¿verdad? Vámonos con la siguiente, y es el miedo. Otra emoción peligrosa. ¿Por qué? Porque me paraliza. Ahora, fíjese qué interesante. Regularmente el miedo es cuando yo creo que no tengo los recursos internos. O sea, los recursos internos son, por ejemplo, el valor. En este caso, el valor. Básicamente, me voy a quedar ahí para no darle tanta información. El valor. Primeramente vamos a ver lo que es valentía. Valentía no es, yo soy la valiente. No. Valentía es tener la habilidad de manejar el miedo correctamente. No que no lo voy a sentir, porque es una emoción y somos seres emocionales. Entonces, de repente se va a presentar. Pero, ¿qué creen? Cuando yo creo que no tengo los recursos internos, como la valentía, por mencionar uno, para enfrentar la situación que se me presentó, ese miedo me paraliza y me puede dejar atorada en el pasado, porque sirve como un gatillo, como un disparador que me manda hacia atrás a situaciones similares donde viví algo así. Y esa emoción de miedo se va engrandeciendo, se va fortaleciendo y me va jalando para atrás. Pero también me puede mantener en el futuro, que no ha llegado todavía, estancada, atravesando un nivel de ansiedad. La ansiedad no es buena. Y si usted ya lo ha sentido, me va a dar la razón. Entonces, ¿cuándo es cuando el miedo me deja atorada en el futuro? Cuando estoy pensando, ¿y qué tal que pase esto? ¿Y qué tal que me corran? ¿Y qué tal que me quiten esto? ¿Y qué tal que se pierda? ¿Y qué tal que le pase esto a mi hijo? ¿Y qué tal que me dé tal enfermedad? ¿Y qué tal que a mí también? O sea, el qué tal sí, y estar aplicándolo negativamente en un futuro que no ha llegado, le va a generar ansiedad, pero es muy peligroso. ¿Por qué? Porque, ¿qué cree? Lo he dicho en otros programas, el cerebro no entiende de nada imaginario. Todo lo imaginario lo vive como real. Entonces usted está engrandeciendo, está fortaleciendo ese miedo con todos esos pensamientos negativos, ansiosos del futuro que ni siquiera ha llegado, y que probablemente el 95% de todo eso nunca va a suceder. Pero usted ya se angustió, ya se estresó, usted ya se está congelado de miedo y atorado en un pasado, recordando, o en un futuro que no ha llegado. Por eso es tan peligroso el miedo, cuando en realidad usted lo único que le conviene enfocarse es en mirarse a través del autoconocimiento, aprender cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus recursos, cuáles son sus dones, sus habilidades, y tenerlos presente. Eso le ayudará a que cuando se presente una situación difícil o desconocida, en lugar de quedar paralizado por el miedo, usted acudirá a esos recursos internos que ya están dentro de usted mismo para poder superar esta situación en su presente. No se va a quedar atorado en el pasado, ni seguirá fortaleciendo esos miedos de todo lo experiencias traumáticas que vivió, ni tampoco correrá hacia el futuro negativamente, armando un escenario destructivo que ni siquiera va a llegar a su vida, sino que usted se mantendrá en su presente, enfocado en sacarle todo el brillo a esos recursos internos, a esos dones, para que pueda superar el miedo. Entonces, hay que reprogramarse. ¿Cómo? Con el conocimiento de todos esos recursos que usted ya tiene, con esa imagen de vencedor, de vencedora que usted ya es para enfrentar cualquier cosa. Entonces, esa falta de recursos que usted cree que tiene no es verdad. Mejor trabaje en autoconocimiento y descubra todo eso que ya trae dentro de usted mismo para enfrentar cualquier situación. Y ahí le va la tercera. Esta es la envidia. Si yo le pregunto a alguien, oye, ¿tú alguna vez has sentido envidia? Pues me van a decir que no, ¿verdad? ¿Quién va a decir que sí?
Pero si somos sinceros y nos ponemos la mano en el corazón de verdad y hablamos transparentemente, todos hemos sentido envidia en algún momento de nuestra vida. Quizás de niños, quizás de adolescentes, quizás ahora de adultos. Pero le traigo 3 visiones para entender la envidia, ¿ok? Ahí le van, fíjese bien. Antes de dárselas, recordemos que envidia es no tolerar o no ver que otro sea feliz. Qué terrible, qué triste, qué trágico. Y por eso nadie lo va a aceptar, porque nadie va a decir, sí, yo no tolero que fulano esté feliz. No, o sea, ¿cómo van a ver a esta persona? Pero aquí adentro sabemos que en algún momento lo hemos vivido. Así que ahí le va. La primera es la incapacidad de comprendernos y aceptarnos a nosotros mismos. ¿Cómo me voy a comprender? Conociendo, me vuelvo al autoconocimiento. Cuando yo me conozco, me puedo comprender, porque sé cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y cuáles son mis necesidades. ¿Y qué cree? Levanto mis fortalezas, trabajo en mis debilidades y satisfago mis necesidades. Entonces es muy importante mantenerme enfocada en mí misma para conocerme y para comprenderme. Entonces, eso es valioso. Siguiente, es la falta de agradecimiento. Es cuando yo me pongo a ver lo que mi prójimo tiene y dejo de valorar lo que yo tengo. Y eso es una tragedia. Porque si yo quiero lo que tiene mi prójimo, ¿qué me conviene? Trabajar para conseguir lo que quiero, ya que tengo todo para llegar tan lejos como yo me lo proponga, ¿verdad? Igual que usted. Entonces, falta de agradecimiento, incapacidad para conocerme, para comprenderme, para disciplinarme, para controlarme, como usted lo quiera poner. Y la tercera es holgazanería para moverme hacia adelante. O sea, si yo no le echo ganas, si yo no trabajo, si yo no me esfuerzo, ¿cómo voy a tener lo que tiene mi prójimo que sí trabaja, que sí se esfuerza, que sí lucha por sus sueños? ¿Me explico? Entonces vamos a ser más agradecidos, vamos a conocernos más y enfocarnos. Y es que las preguntas que nos podemos hacer a nosotros para salir de ese sentimiento tan feo que es la envidia son muy sencillas. Ahí le va la primera. Es, ¿qué tengo? Cuando yo me pregunto, ¿qué tengo? Empiezo a ver no solamente los recursos internos. O sea, sí, pues soy una persona valiente, soy creativa, soy inteligente. Eso es interno. Pero luego me enfoco en los recursos externos. ¿Qué tengo? No, pues tengo un lugar donde puedo hacer esto, donde puedo hacer aquello. Tengo a tal persona que me puede ayudar. Empiezo a mirar recursos internos y externos. La siguiente pregunta es, ¿qué quiero? Ya sé cuáles recursos tengo, ya sé lo que tengo. Ahora, ¿qué quiero? No, pues es que yo quiero esto, quiero aquello. Perfecto. Si ya estoy definida en lo que quiero, ahí le va la tercera pregunta. ¿Cómo lo puedo conseguir? O sea, con todos estos recursos que ya tengo y este destino al que quiero llegar porque ya sé qué es lo que quiero, ¿cuál es el plan que voy a hacer con estos recursos para lograr lo que quiero? Porque recuerden, no solo le hablo de los recursos internos, de la inteligencia y de todas esas habilidades o experiencia, también le hablo de recursos financieros, de recursos materiales, de recursos de personas que me pueden ayudar, que me pueden apoyar. Entonces, la persona envidiosa se va a sanar, se va a curar cuando se empiece a mirar a sí misma y agradezca todo lo que tiene y deje de estar mirando al prójimo y haga un plan de trabajo y trabaje tan fuerte y con las ganas que trabaja, con la sabiduría que trabaja su prójimo para tener lo que su prójimo tiene. Eso es como se va a sanar. Como ya dijimos, del miedo, ¿cómo me sano? Igual, de la misma forma, de la envidia, me voy a sanar haciendo un recuento de todas mis fortalezas, de todas mis cualidades, haciendo un plan de trabajo, pero sabiendo hacia dónde quiero ir, cuál es el destino al que voy a avanzar. Y bueno, ahí le va la siguiente. La número 4 son los celos. Y los celos, igualito, ¿quién no los ha sentido? Ahora, no estoy hablando de los celos solamente en el contexto de pareja, no. Estoy hablando en el contexto de familia, de amistades, de trabajo, por donde quiera.
Pero ¿qué son en realidad los celos? Bueno, pues es una emoción que se presenta cuando yo creo que la otra persona me pertenece. ¿Cómo? Nadie va a aceptar esto. Lo sé, yo sé que nadie lo va a aceptar. Pero ahí adentro, desde el momento que siente esa posesión, ese querer controlar, querer manipular, es porque usted está actuando como si esa persona le pertenece. Y eso es una emoción muy peligrosa. También se presenta cuando se experimenta el temor, el miedo a perder a esa persona. ¿Y por qué se presenta el miedo? Si usted no ha visto la clase de las heridas emocionales, sanando al niño interior, creo que le pusimos, o sanando sus heridas, algo así, vea ese video, aquí está en el canal, para que aprenda a identificar las 5 heridas emocionales que traemos muchas veces desde la infancia y cómo trabajarlas, cómo sanarlas, porque eso le ayudará a lidiar de una forma más sencilla con los celos. ¿Ok? Luego viene un tercero, dice dosis de egoísmo, porque cuando yo me comporto con celos, yo estoy quitándole la libertad a esa persona. Yo no estoy respetándole, ni tampoco estoy tomando en cuenta su espacio. Entonces, estoy atropellando a alguien, estoy causando daño, no estoy sumando, estoy restando. Y eso es muy peligroso. Entonces creo que nos queda claro que los celos es inseguridad, porque siento que voy a perder a una persona. También es a consecuencia de alguna herida que traigo de la niñez o de la adolescencia o qué sé yo, y que necesito sanarla, y que también es egoísmo, porque yo debo de entender que nadie me pertenece. ¿Cómo sano los celos? Bueno, antes de que se vuelvan violentos y usted genere una relación tóxica o una dependencia o codependencia emocional, se le recomienda trabajar sanando esas heridas de la infancia y también en su autoestima, porque esa inseguridad se le va a ir cuando usted trabaje en su autoestima. Aquí también tenemos ya en el canal esa clase, se llama la pirámide de la autoestima, creo, y ahí va a aprender que el primer pilar de la pirámide de la autoestima no es nada más ni nada menos que el autoconocimiento. Entonces, cuando usted empiece a ver todos esos recursos maravillosos que tiene, ¿qué cree? Se va a sentir mejor, se va a sentir más seguro, y una vez que empiece a trabajar en la sanidad de esas heridas de la infancia o heridas emocionales, como las quiera llamar, van a desaparecer los celos. Ahora, recordemos, son emociones que se van a presentar de vez en cuando, pero hay una gran diferencia entre que yo experimente celos y que le devuelva la hilacha y que empiece a destruir a mi prójimo o empiece a hacer el ridículo. O sea, tampoco, eso ya es otra cosa, pero era comercial. Así que ahí va la número 5. La 5 es la soberbia, y yo creo que esta es una de las más peligrosas, pero para la persona que la vive, no tanto para los demás, sino para la persona que la vive. Ahí le va esta descripción. Opinión muy alta de sí mismo, se siente superior a los demás, más valioso que otros, infalible, es decir, su palabra es la última palabra y todo lo que dice es correcto y adecuado. Imagínense, anhela reconocimiento y distinción. La persona soberbia se comporta con todo esto que le dije, pero ¿qué cree? Que también tiene otra forma de actuar, y es la siguiente: menosprecia a los demás, poniéndose como mejor o superior o más realizado o más conquistador o más, como usted lo quiera llamar, para hacer sentir chiquitos a los demás. Porque le recuerdo, la persona soberbia anda buscando reconocimiento y distinción. Entonces, su anhelo es controlar a los demás. ¿Para qué? Para tenerlos aquí abajo. Así se sigue sintiendo que es más que los demás. Y fíjese, esta persona cerrada, porque es una persona muy cerrada, no razona, le digo, es una persona que se cree infalible. Por eso los psicólogos le dan 2 nombres. El primero es el mandamás inseguro y el segundo es el narciso, o sea, narcisismo. Entonces, todo esto
en realidad a quien está destruyendo es a la persona. Claro, si hay alguien que se deja menospreciar, que se deja manipular por una persona así, con estas características, también va a sufrir y también se va a sentir destruido. Pero no se compara al daño que se está haciendo esta persona soberbia. ¿Por qué? Porque fíjense bien, esta persona sí reconoce su capacidad, sí reconoce su valor. ¿Pero qué cree? A esta persona le hace falta demostrarlo con hechos. Es una persona que impone, que controla y no decir, ok, yo te impongo. No, 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 no. Es una persona que usa sus palabras, sus acciones, sus actitudes, sus miradas con una forma tan impresionante para hacer sentir chiquitos a los demás. Solo esa persona es wow. Creo que ya me entendió, ¿verdad? Entonces, esta persona, si está buscando aprobación, ¿qué es lo que realmente necesita? Pues trabajar en su autoestima. Porque yo me apruebo primero y después valoro cuando me aprueban los demás, pero primero me apruebo yo porque me reconozco. Porque me conozco, me reconozco, me valoro, me respeto y me amo. Esa es una autoestima. Siguiente, es una persona que cubre mucho sus debilidades, no tiene humildad para aceptarlas. Entonces, como no tiene humildad para aceptarlas, pues las cubre y se está haciendo daño, se está destruyendo. La persona soberbia también se le dificulta pedir perdón. Entonces, si vamos a cerrar un poquito cómo trabajar la soberbia, número 1, trabaje su autoestima para que ya no esté viviendo esa inseguridad que le lleva a querer aparentar que es más que los demás. Segundo, practique el valor de la humildad y reconozca que todos somos iguales. El que algunas personas tengan unos títulos académicos y otras personas no, que unas personas tengan bienes materiales y otros no, que unas personas hablen más idiomas que otros, en fin, eso, créanme que no tiene nada que ver cuando nos vamos al valor del ser humano. Todos somos iguales, todos somos valiosos, todos nos necesitamos. Si hablamos de empleos, tan importante es el banquero que está manejando las finanzas en un banco, como el barrendero de la calle que mantiene la calle limpia. Tan importante es la persona que tiene 10 restaurantes y que ahí la gente va a pasar un buen momento a comer algo rico, como la persona que está en el campo produciendo vegetales, produciendo frutas, hierbas, para que ese restaurante esté funcionando. Entonces, ningún ser humano es menos que otro. Todos somos valiosos, todos somos importantes y ojalá y este sentir se practicara de humildad, de amor y de respeto y admiración del uno por el otro. Así que, persona soberbia, trabaje la humildad, trabaje su autoestima y aprenda a pedir perdón cuando se comporta de una forma no muy buena. Ahí le va la última. Esta última es la culpa. Cuando hablamos de la culpa, ahí también yo creo que entramos todos, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida la hemos vivido. Y es que la culpa es creer que hemos roto en algún momento alguna norma. Puede ser personal, es decir, por ejemplo, yo puedo decir, yo jamás voy a hacer esto. Y de repente me encuentro haciéndolo y en público. Y eso me genera una culpa terrible. O puede que yo haya dicho, la sociedad dice, por ejemplo, que no robe. Y yo jamás voy a robar. ¿Por qué? Pues está la ley y yo respeto y todo. Pero un día me encontró, no aguanté el hambre, no traía dinero, qué sé yo, la necesidad, me robé algo y me cacharon. No solamente estoy lidiando con la culpa que me generó haber roto una norma social, sino que estoy lidiando con la culpa de los demás que me están señalando por ratera. Entonces es muy importante entender la culpa porque también tiene que ver con romper normas éticas o creer que las hemos roto, ¿ok? También las religiosas, las naturales y hasta las sexuales. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy atorada en la culpa? Pues me quedo atascada en el pasado y si estoy en el pasado, no voy a poder avanzar hacia el futuro porque estoy atorada. Entonces, si usted cometió un error en el pasado, le voy a dar 3 soluciones. Le voy a recordar, la primera es recordarle
que cuando cometemos un error debemos de tener humildad para reconocerlo, ¿ok? Pero no solamente es reconocer lo que hicimos, no. Segundo, ¿cómo vamos a compensarlo? ¿Cómo lo vamos a compensar? Porque qué fácil es decir, ay, sí me equivoqué, lo siento mucho, sí, pero ¿cómo vas a compensar el daño que hiciste? Tiene que haber alguna forma. Y no siempre va a ser que, ok, hay cosas, por ejemplo, una persona, le voy a poner un ejemplo, una persona que le responde a su pareja violentamente o enojadamente, le dice, eres esto, eres aquello y aquello y aquello. Actuó en un momento de ira, sí, pero el daño que le hizo a esa persona emocionalmente, a su pareja, o sea, ya le lastimó. ¿Cómo se puede compensar eso? Pues le va a llevar mucho tiempo compensar, si es que están en una relación, para que esa persona sane el daño que recibió. No es de la noche a la mañana. No diga, ay, qué exagerado eres, qué exagerada eres. No, compénselo adecuadamente. Pero si el daño que hizo es tan grave que esa persona no lo puede superar, ¿sabe cómo lo puede compensar? Desaparezca del mapa. Porque a veces es peor quedarse ahí causando más daño. Y bueno, no estoy hablando de contexto de pareja, hablo en todo tipo de contextos. Porque hay situaciones de amigos donde se hacen mucho daño y a veces la forma de compensarlo es desaparecer y mantenerse bendiciendo a esta persona. Entonces es aceptar lo que hice, reconocerlo, compensarlo y ahí le va la tercera. Dice la sabiduría hindú que nada pasa por casualidad, de que me pasó lo único que me podía haber pasado, que a mi vida llegaron las personas que tenían que haber llegado. Entonces, aplicando esta sabiduría, porque me conviene hacerlo en este contexto, yo me voy al pasado. Y si, por ejemplo, yo como madre cometí algún error con mis hijos, primero, ¿qué cree? Voy a tener la humildad de reconocerlo y de aceptar lo que hice. Segundo, voy a compensarlo de alguna forma. Pero ahí le va el tercero. Yo entiendo y acepto el hecho de que yo hice lo mejor que yo pude en ese momento. Yo actué de acuerdo a las herramientas que yo tenía. Lo que yo consideré que era lo correcto fue lo que hice. Entonces, eso me ayuda a trabajar la culpa y a sacarme del pasado donde me quedé. Ahora en el presente, ya trabajando en la sanidad, ya soltando esa carga que he venido trayendo en la espalda, ya puedo pensar con más claridad y poder sanarme y poder reparar el daño que hice. Si yo no me sano de la culpa y me sigo culpando por cosas que hice en lugar de tomar acción y hacer algo al respecto, me pongo en peligro de caer en una relación tóxica donde seré víctima de dependencia emocional o de codependencia. Entonces, quedémonos ahí. La ira, si la proyecto hacia afuera, destruye a mi prójimo. Si la proyecto hacia adentro, me destruye a mí. ¿Cómo la manejo? A través de las herramientas que ya le hemos dado aquí en el canal de inteligencia emocional. El miedo es el creer que no tengo los recursos internos que necesito para enfrentar la situación que se me presentó, y si no lo supero, me va a mantener estancado en el pasado. Cada que me pase algo se va a jalar el gatillo y ese miedo se va a ir engrandeciendo. Pero también me puede mantener en el futuro si no controlo esos pensamientos negativos, nocivos y destructivos de cosas que en realidad nunca van a pasar. ¿Cómo manejo el miedo? Bueno, me empiezo a conocer más, me empiezo a analizar más, empiezo a ver todos los recursos que yo tengo internos y me doy cuenta que puedo ser una persona valiente, que consiste en enfrentar las situaciones correctamente. La envidia, dijimos que vamos a dejar de estar viendo al prójimo y nos vamos a enfocar en lo que nosotros queremos, en lo que los recursos que tenemos. Haremos un plan de acuerdo a dónde queremos llegar con los recursos que tenemos y nos pondremos a trabajar y seremos más agradecidos por el lugar que estamos ocupando en este momento, porque de aquí vamos a despegar para llegar tan lejos como quieramos. Los celos, dijimos que los vamos a sanar cuando levantemos nuestra autoestima, y el primer paso es el autoconocimiento
Cuando sanemos nuestras heridas emocionales y entiendamos que no somos dueños de nadie, que aprendamos a respetar el espacio de cada quien. La soberbia, dijimos que es muy fácil trabajarla cuando yo practico el valor de la humildad y aprendo a pedir perdón a los demás, dejo de estar buscando reconocimiento y trabajo en esa inseguridad que traigo por no tener una autoestima saludable. Y la culpa, muy sencilla. Una vez más, humildad para reconocer lo que hice, busco la forma de compensar el daño ocasionado y acepto el hecho de que di lo mejor que pude en el momento que estaba y que no hay forma de cambiar el pasado porque el hubiera solo existe en el diccionario. Espero que le hayan servido estos consejos, que por favor los ponga por obra al igual que lo estoy haciendo yo porque me está funcionando. Gracias por este tiempo, por este espacio. Siempre es una bendición compartir con ustedes. Escríbame ahí abajo cualquier pregunta, cualquier comentario o cualquier tema que quisiera que trate. Con mucho gusto lo voy a compartir. 702-365-8000 es el número aquí en Las Vegas donde me puede contactar. Y ya sabe, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.